Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión estamos nuevamente en este canal de Cultura y Personalidad de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión tengo nuevamente el honor de tener conmigo al doctor José Luis Valdés Medina, quien es el creador de la teoría de la paz y equilibrio, y hoy nos va a dar una parte muy importante y algo trascendental acerca de las emociones. Y entre ellos hoy queremos preguntarle pues, algunos temas que han surgido, ¿no?, de algunos de los seguidores del canal, el saber qué es la vergüenza, qué es la culpa y sobre todo, bueno, antes que nada agradecerle el estar aquí con nosotros. No, por favor, Betty, es un gran gusto. Muchas gracias a ustedes que han tenido una buena aceptación para este canal de videos de YouTube. Y bueno, mira, hay un gran problema respecto de el uso de los términos, no nada más de la vergüenza y la culpa, sino de muchos otros términos. Yo creo que uno de los más notorios, ¿no?, mal uso de estos términos se da en el caso de la envidia y los celos. Muchas veces las mamás les dicen a sus hijos: préstale tu juguete, no seas envidioso. Y el que no quiere prestar el juguete no es envidioso, ese es egoísta, celoso, no quiere perder lo que tiene. El envidioso es el que quiere tener lo que el hermano tiene porque él no lo tiene. ¿Sí me doy a entender? Sí. Pero en el uso que se le da al término, pareciera que el envidioso es el egoísta y el otro es la víctima. Y eso no es así. Hay que poner entonces en su debido lugar a los términos, y la envidia es desear tener lo que el otro tiene y que yo carezco, o sea, yo no tengo. Y los celos son el que tiene miedo de perder algo. Por consiguiente, si yo te digo, préstaselo, préstale el juguete a tu hermano, yo te estoy diciendo que eres egoísta porque no lo quieres perder, porque no, por eso no se lo quieres prestar, pero no eres envidioso. ¿Sí me doy a entender? Sí, porque no se lo prestas, sino porque el otro que te lo quiere quitar es el envidioso. Y lo mismo sucede en el caso de la vergüenza y la culpa. Para que quede claro, la vergüenza es una inseguridad personal. Y la culpa es aquel que considera que cometió un daño y que teme un castigo que se le viene, pero además lo pide para resarcir su daño y tratar de recuperar la confianza perdida ante el daño cometido sobre una persona. Por consiguiente, el perdón es el intento que hacemos, ¿verdad? O sea, la posibilidad más bien de recuperar la confianza perdida. Fíjate qué interesante. Pero entonces, si la vergüenza es la inseguridad personal por un acto que tú tienes que realizar o algo que tienes que hacer, ¿verdad?, y te detienes para no hacerlo porque temes el rechazo, el castigo, la culpabilidad, la frase de la vergüenza entonces es: mejor no lo hago para evitar que me vaya yo a equivocar, la vaya yo a regar, no vaya a hacer bien las cosas, y entonces la consecuencia que sea el rechazo, el castigo, incluso la culpa. Pero entonces en la vergüenza la frase es: mejor no lo hago para evitar que tenga yo una consecuencia desfavorable o desagradable, que incluso pudiera atentar contra mi sobrevivencia o contra mi intento de ser más y mejor. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo hemos expuesto en diversos de nuestros videos, y el objetivo biológico del ser humano es tratar de sobrevivir como todo el mundo animal no humano. Pero el ser humano tiene un objetivo que es el objetivo psicosociocultural, que lo lleva a intentar ser más y mejor que otros y que hasta sí mismo, ¿no? Cuando la vergüenza aparece, él tiene temor de no conseguir o no conservar o de no poder evitar o no poder desaparecer algo que va a entorpecer su sobrevivencia o su intento por llegar a ser mejor o más que otros, de no destacar. Para evitar tener esta consecuencia desagradable de no conseguir lo que esperaba, surge la vergüenza. Por eso su frase es: mejor no lo hago, ¿qué tal si me equivoco? Y entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Temo lo que va a pasar, mejor no lo hago. Y siento, vergüenza. Y en el caso de la culpa, la dinámica es distinta. La frase de la culpa es: bueno, ya lo hice, a ver ahora qué va a pasar, qué resulta, qué consecuencia, qué castigo voy a recibir.
Por eso el culpable, como está esperando un castigo, prefiere que ese castigo no llegue y autocastigarse. Ya él le mide, ¿verdad?, al nivel de castigo, como para que sea equitativo o equivalente al daño cometido, y entonces que no vaya a ser mayor por parte del otro, ese daño contra mí. Entonces el culpable siempre busca pagar lo que hizo para conseguir el perdón. Si el otro no lo castiga, por eso el culpable se autocastiga, y así de alguna manera disminuye la posibilidad de que el castigo que viene del otro sea mayor que el que él se puede infligir, ¿verdad? O que sea equivalente al que él cometió a la persona a la cual dañó. Entonces la vergüenza y la culpa son diferentes. Ahora fíjate, hay una dinámica muy interesante. Si yo tengo vergüenza y sin embargo me animo a hacer aquello que yo considero que me puede generar una consecuencia desagradable, y efectivamente recibo esa consecuencia desagradable, yo tiendo a sentirme culpable, a menos de que pueda yo ubicar la culpa en otros. Pero como yo soy el que no atendí a mi vergüenza, no dejé de hacer aquello, yo me siento culpable. Y entonces me busco castigo, me lacero a mí mismo, me auto reprocho, me rechazo a mí mismo, me critico a mí mismo, no me acepto. ¿Sí me doy a entender? Sí. Y entonces lo que viene después de la vergüenza es culpa, no vergüenza. Si tengo la posibilidad de intentar nuevamente hacer aquello en lo que ya fallé, puedo volver a sentir vergüenza, pero antes como consecuencia de esa vergüenza inicial y no haber conseguido algo, lo que yo siento por mí no es más vergüenza, es culpa porque no conseguí. Y como no lo conseguí, pues a ver qué consecuencias tiene. Si la vida o la gente con la que estoy me da otra oportunidad de hacerlo y yo nuevamente temo volver a fracasar, vuelvo a experimentar vergüenza, ya no culpa. Sí, es muy interesante, porque entonces es vergüenza, si no consigues, culpa. Si lo vuelves a intentar, puede ser vergüenza, ya no culpa. Porque otra vez tienes temor de volver a fallar y ya no quieres volverlo a hacer. El culpable por eso también se muestra con inseguridad en la vida, porque nuevamente tiene temor de volver a cometer el mismo error y volver a experimentar esa sensación tan desagradable que es la emoción de la culpa. Y esa es la gran diferencia. La vergüenza es, mejor no lo hago, qué tal que no lo logro, qué tal que la riego, qué tal que no lo consigo. Y la de la culpa, perdón, es, ya lo hice, a ver ahora qué pasa. Como el que tiene vergüenza y se atreve a hacer algo que no se siente capaz y la riega, o sea, falla, fracasa, en ese momento, como sabe que va a recibir un castigo, es culpa, ya no es vergüenza. Pero como te digo, si lo quiere volver a intentar y todavía tiene inseguridad personal, vuelve a aparecer la vergüenza. Pero hay que distinguir muy claramente en cada momento en el que se presenta cada una de estas emociones negativas. Esa es la gran diferencia que hay entre la vergüenza y la culpa. Y qué interesante es, ¿verdad? Porque mucha gente habitualmente lo confunde, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? Y totalmente tú escuchas que dice de manera conocida, ¿no? Es que siento vergüenza, ¿no? Cuando una situación realmente se presenta y no sabe si realmente es culpa lo que le está generando, ¿no? Y tiende precisamente a autocastigarse, a autocriticarse, ¿no? De tal manera que a lo mejor pueda evitar llegar como a ese sentimiento de vergüenza o de culpa. Pues claro, una forma de saber si es vergüenza o culpa es, si lo va a intentar y cree que va a fracasar, pues es vergüenza. Pero si ya lo hizo y experimenta malestar, incluso desagrado personal, tensión, ¿verdad? Que espera un castigo, un rechazo, una burla, o sea, como consecuencia de haber fallado, entonces es culpa, no es vergüenza. Okay. Y es importante hacer la distinción. Doctor, y en las investigaciones que se han realizado precisamente para ver precisamente este tema de la vergüenza y de la culpa, hacemos una diferencia entre hombres y mujeres. ¿Cómo podremos hablar que quién tiende más a vivir cada una de estas emociones? ¿Quién tiende más a vivir la vergüenza? ¿Quién tiende más a vivir la culpa? Mira, hombres y mujeres experimentan vergüenza y experimentan culpa. En el mismo nivel. Pero el hombre, para no mostrar su debilidad, lo calla. Pero no quiere decir que no lo experimente.
se lo guarda, lo reprime, lo guarda. Por eso el hombre tiende a ser más rencoroso que la mujer. El odio se le echa a perder más frecuentemente. Claro. Esa culpa, esa vergüenza que carga para no mostrar debilidad, eso se le carga y se vuelve una persona resentida con el mundo. Por eso a veces es agresivo, autoritario, lacerante. Guarda silencio porque no puede expresar algo que le pesa porque muestra debilidad. Y un hombre no es fácil que muestre su debilidad, porque entonces se le ubica como pusilánime, como poco hombre, como afeminado, incluso maricón se les dice, de formas muy despectivas, peyorativas, ¿no? Y entonces no lo expresa tanto. Pero como la mujer tiende a ser más expresiva y dice, pues me siento avergonzada, tengo culpa, me pesa mucho, sufro bastante, expresa, pareciera que en ellas se muestra con mayor frecuencia la vergüenza y la culpa. Pero es que son dos formas de expresión, pero de manejo de estas experiencias, de estas emociones, que en el caso del hombre están más reprimidas, menos permitidas, y en el caso de la mujer pues es mucho más permitido, porque además la mujer, en estudios que hemos realizado, hemos encontrado que hay mayor dependencia social, o sea, que lo expresan y la gente las ubica como víctimas, como débiles, como que tienen que recibir una atención, y en el caso del hombre se ve como una debilidad que le quita su rango de varón. Claro, su ego, ¿no? Sí, su virilidad, su fuerza, su superioridad. Entonces las investigaciones nos dejan ver que ambos experimentan estas emociones, pero el hombre las calla más y la mujer las expresa más, ¿no? Ahora, el problema de la culpa y la vergüenza es que no se resuelvan, y entonces pudieran volverse un elemento de control social. Y entonces muchas veces, por ejemplo, el ofendido, que es aquel que puede otorgar el perdón, aquel que le cometió un daño, que es el culpable, le condiciona el perdón al otro, y entonces se vuelve una forma de manipulación, de control social. Claro. O sea, eso es lo realmente peligroso de esto, ¿no? Lejos de sentirlo, lejos de llegar a expresarlo, es más bien que se vuelva una situación. No se arregla, se vuelve un elemento de control, y eso sí es muy peligroso, porque entonces la gente te está condicionando y te dice, está bien, voy a tratar de olvidarlo, pero el olvido no es perdón. El perdón es la recuperación de la confianza y el poder vivir nuevamente en paz o equilibrio. Así. Pero si eso no llega y le condicionas el perdón, o le pones una amenaza, ¿no?, respecto de que si te lo vuelve a hacer la va a pagar, si tú cada vez que puedes le estás recordando lo mismo a la persona, el perdón nunca llega. Ese es el gran riesgo, sobre todo también en la confusión de estas cosas, ¿no? O sea, de este tipo de no hacer esa diferencia. Sí, Muy bien, doctor. ¿Y cuál sería en este caso, bueno, su recomendación en algún momento? ¿Cuáles serían como esas formas, ¿no? Pues de que en un momento dado, si vives con vergüenza, con culpa, ¿cómo evitarlas? ¿Cómo llegar a tener alternativas para poder, pues, encontrar un modo diferente de expresarlas, de no llegar a ese conflicto? Bueno, mira, la vergüenza, como es inseguridad personal, la solución sería conseguir seguridad personal. La seguridad personal se gana cuando tú te dedicas a hacer y hacer lo que te gusta, sin queja. Es decir, conseguir tu ser en el hacer, y entonces eres lo que haces, y haces lo que eres con gusto y sin queja. Se acabó tu problema. Claro. Eso es lo que eres, lo haces así, y eso es lo que, aceptándote con gusto y sin queja. O sea, no puedo dar más, no puedo dar menos, esto es lo que soy, y esto es lo que hago. Si te gusta y lo podemos compartir, maravilloso. Y no tienes por qué arriesgarte a ser un superhéroe, a hacer actos así heroicos o muy grandes, tener expectativas demasiado altas, porque eso lo único que hace es incrementar tu nivel de vergüenza, tu desconfianza personal. Claro, para no alcanzarlo. Y en el caso de la culpa, uno no puede estar viviendo atado al pasado, y tú puedes intentar conseguir el perdón, pero si no lo consigues, ¿para qué estás? Insiste e insiste, y caes en una dependencia malsana en la cual te quedas en las garras de la manipulación, en el control social, y te quedas o por conveniencia o por obligación en esa relación, ¿no?, o en esa situación, y eso lo que va a hacer es generarte un daño enorme, no solo a ti sino al otro.
y el otro puede abusar de ti porque es una manipulación, ¿no? Una dependencia grande. Es una forma de controlar la relación, de condicionarla. Y no hay relación interpersonal, ya no nada más de pareja, interpersonal, que funcione adecuadamente si es por condición, por obligación. Así que tú tienes la obligación, fíjate, de permanecer en donde estás con gusto y sin queja, pero no tienes la obligación de permanecer en un lugar donde te sientes castigado, rechazado, reprimido, repudiado, ¿me entiendes? Obligado. La culpa lamentablemente te obliga. Y ahí o te vas o consigues el perdón, que es volver a vivir en paz o equilibrio. Una nueva situación de paz o equilibrio entre las personas. El perdonar no implica que no pueda volver a suceder lo que ya sucedió. Claro, eso es una garantía. Siempre estás a expensas de cómo se muevan las cosas y que te pueda suceder otra vez algo muy similar, porque nada se repite. Nada se repite. Se parece a una situación anterior y te puede volver a suceder, eso es un hecho. Pero tampoco puedes vivir pensando que toda la vida que te va a volver a suceder algo, ¿no? Claro, que es inseguro. Tendrías que recuperar tu confianza y eso requiere, pues antes que otra cosa, de una aceptación personal. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿yo cómo te voy a aceptar si yo no me acepto? Y si yo soy y te dejo ser y vivimos en ese acuerdo con gusto y sin queja, el perdón llega más fácilmente porque la confianza toma un nuevo espacio y favorece una relación en paz o equilibrio. Y eso es lo que se podría hacer tanto con la vergüenza como con la culpa. Y bueno, una forma de tratar de conseguir, ¿verdad?, un perdón en el que la confianza vuelva a fluir y entonces la relación se mantenga. Porque si la confianza no fluye, la relación se va deteriorando. ¿Por qué? Porque en la teoría decimos, en la teoría de la paz y equilibrio decimos, o digo, que el amor son todas aquellas conductas que se orientan a la conservación de la vida. Para que este amor sea puro en términos de lo biológico y de lo psicosociocultural también, debe haber aceptación, confianza, apoyo, ayuda, protección, seguridad. Si esto no se da, no hay amor. Hay cualquier otra cosa, pero no hay amor. Porque entonces el perdón es un acto de amor. Porque vuelves a aceptar, vuelves a confiar, vuelves a apoyar, vuelves a dar protección, seguridad. Si en tu relación interpersonal no se da esto, el perdón no llega y entonces prevalecen la culpa y la vergüenza. Lo interesante de esto es que aprendas a amarte, a aceptarte, a perdonarte primero a ti mismo para que lo puedas ofrecer a los demás. Si tú no lo haces contigo misma, difícilmente le vas a poder dar amor a nadie más. Okay. Pues muchas gracias, doctor. La verdad es que ha sido muy interesante conocer esta visión de lo que es la vergüenza y la culpa, ¿no? Y habitualmente meternos mucho en pues en lo que es nuestra teoría, ¿no? La teoría de la paz y equilibrio, y poder compartir con los demás esta nueva forma de mirar, ¿no? Y ver hacia dónde poder mover nuestras emociones, poderles dar una solución y una solución personal más que todo, ¿no? Y bueno, pues le quiero agradecer a nombre de nuestro auditorio, ¿no?, el habernos aportado como esta nueva línea, ¿no?, de cómo podemos seguir acercándonos a esta parte de lo que es la psicología. Y bueno, no sé si usted quisiera agregar algo más antes de despedirnos, ¿no?, de este auditorio que en esta ocasión nos escucha. Bueno, pues ya nada más para cerrar, como siempre lo digo, la Facultad de Ciencias de la Conducta y la Universidad Autónoma del Estado de México, con nuestro productor Mario Maya Martínez, les agradecemos enormemente y estamos al servicio de la comunidad. Yo les deseo que todos puedan aceptarse, confiar, apoyar, proteger y dar seguridad para que el amor llegue a todos nosotros y vivamos en paz o equilibrio. Que tengan una hermosa tarde, o bueno, noche, perdón, y muchísimas gracias. Gracias, Betty. Gracias a usted, doctor. Buenas noches.